Amados hermanos y hermanas, pues recibo un saludo cordial al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días. Pues sean todos bienvenidos, amados hermanos, para cumplir con la voluntad de nuestro Dios en esta mañana. Sabiendo que ojalá todos estemos dispuestos con el corazón sincero a Dios para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Sabemos que siempre he dicho, hermanos, que nosotros cuando nos reunimos siempre deben de haber buenos propósitos delante de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de adorar y glorificar su santo nombre como Él lo desea. Bien, hermanos, en esta mañana la lección se titula La grandeza y la gloria de la grandeza y la gloria de la Iglesia de Cristo. Esa es la lección, el título de la lección en esta mañana. ¿Por qué la grandeza? Porque la Iglesia de Cristo es la única en cual todos los cristianos hemos sido añadidos a ella y para ser salvos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para que Él muriera en una cruz y darnos la vida eterna a cada uno. Es decir, la Iglesia de Cristo siempre hay que referirse a la que Cristo edificó hace 19 siglos y sobre la cual es la cabeza y en la cual se hallan los hombres que han sido salvos por sus pecados pasados. O sea, no hay que referirse a alguna denominación, porque la Iglesia de Cristo no es una denominación ni cosa originada por los hombres, sino la Iglesia de Cristo es de Él, de Cristo. Él la fundó, Él derramó su sangre a fin de que la Iglesia, pues de Cristo, sea purificada delante de todos los hombres. Ahora, el privilegio como primera parte, el privilegio más exaltado. Amados hermanos, pues es un grande privilegio ser un miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la Iglesia de Cristo encontramos muchas cosas maravillosas, ¿no? Somos elogiados por parte de Dios a través de su palabra, ¿sí? Debemos, amados hermanos, tener confianza en Dios, de la cual Él fue el camino para todos nosotros, y vivir siempre en armonía, en paz. Eso es lo que quiere Dios, porque somos una familia de Dios, una familia espiritual. Es el cuerpo espiritual y glorioso de Cristo, y ser miembro de este cuerpo es un grande privilegio, más exaltado de que puede el hombre gozarse, porque es compuesto de hombres salvos. El cuerpo de Cristo es compuesto de hombres salvos, la cual los que pertenecimos a la iglesia de Él hemos sido llamados a través del Evangelio para estar con Él, ¿no? Gozándonos de la vida espiritual y teniendo sabiduría y conocimiento para poder también persuadir a aquellos hombres que lo necesitan. Los que permanecen fuera de la iglesia del Señor Jesucristo se roban a sí mismos de las bendiciones más grandes de la vida y de la esperanza de la vida eterna. Se roban del perdón de sus pecados, al mismo tiempo se les queda la paga del pecado, que es la muerte eterna. Sí, sabemos que en Romanos 6:23 nos habla del pecado. El pecado pues es la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte eterna, más la dádiva de Dios es vida eterna.
Entonces, hermanos, pues muchos hombres que aún todavía no creen en el Señor, se roban esto, ¿no? Se roban del perdón de sus pecados. Y les queda marcado esto hasta el final de sus vidas. Y sabemos que a través del Evangelio, Dios llama a todos, sí, inclusive hasta los mismos ricos, hace un llamado. Pero muchas de las veces ellos no pueden entrar a este camino. ¿Por qué? Porque se les hace duro. Y así para muchos hombres, ¿sí? Ciertamente, amados hermanos, inclusive para muchos cristianos también ha sido un poco duro, pero tampoco imposible. Entonces, hermanos, pues en realidad hay que dejarse llevar por las cosas de Dios, por las cosas que nos sirven mismo para la vida eterna, para así estar unidos a la iglesia de Cristo. Bien, es grande y gloriosa la iglesia de Cristo, porque Dios es su actor. Y por lo tanto es divina, es el templo de Dios, porque mora en él, en la vida de los que componen la iglesia. A la iglesia de Cristo, en Corinto, el apóstol Pablo escribió estas palabras halladas en 1 Corintios 3:16. ¿Qué nos dice? Por favor, cojamos las Sagradas Escrituras para ver qué nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios 3:16, y nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amados hermanos, sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Por lo general, sabemos que hay que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, guardando siempre sus mandamientos, ¿no? Hablando la verdad, porque la verdad es la cual nos ha hecho libres a todos, ¿no? En cambio, los hombres lo que quieren basarse, cogiéndose a la iglesia de Cristo, para describir que ellos también van a ser salvos de acuerdo a su propia voluntad. ¿Por qué? Porque la iglesia que aún tienen ellos es fundada por los hombres mismos y no por Dios. Bien, entonces, y también notamos en Efesios 2:21 y 22, también leemos estos textos que ya también son muy conocidos, ¿no? En Efesios 2:21 al 22, y nos dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Así nos hace notar el Señor Jesús, que somos edificados sobre el fundamento de la palabra de Cristo, ¿no? De ahí nosotros somos elegidos para ser miembros de la iglesia de Cristo, que es la iglesia de Dios, ¿no? Nosotros como miembros hacemos las cosas que Cristo manda a través de su palabra, ¿no? Entonces, hermanos, pues en realidad la familia de Dios está unida al amor de Dios
para hacer las cosas de acuerdo a su santa voluntad, guardando siempre sus mandamientos. Y el fundamento es el Evangelio, es la palabra de Dios, la cual nos ha dado para que en ella vivamos, estudiando, o sea, teniendo más conocimiento, sabiduría, para así ser mejores con el porvenir del tiempo. Y las iglesias fundadas por los hombres son templos distintos y Dios no mora en ellos. ¿No? ¿Por qué son distintos? Porque no hablan la verdad, porque son iglesias fundadas por ellos, ¿no? Se acogen de la iglesia de Cristo para describir que ellos también tienen que ser salvos, todos. Sin embargo, todas las iglesias, las denominaciones humanas, hablan de que van a ser salvos, pero en realidad no es así, no es lo que ellos dicen, no, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Estos no han sido edificados conforme al patrón de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no cumplen la voluntad de Dios. Sus fundadores no son Cristo, sino los mismos hombres falibles y pecadores. Cristo las desconoce porque no son de Él, porque son plantadas, o sea, son plantas, como dice la palabra, plantadas por otros. En Mateo 15:13 es un texto donde nos dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, ¿no? Será perdida, será quemada. Entonces es muy importante describir, amados hermanos, esto, porque en realidad es la única iglesia la cual Dios fundó a través de su muerte, ¿no? La iglesia es de Él. Ni siquiera podemos decir que es de nosotros, porque en realidad no es de nosotros, es de Cristo. Nosotros somos miembros de la iglesia de Él, sí, somos su iglesia, de la cual nosotros pertenecimos a la iglesia de Cristo, ¿no? No pertenecimos a otras denominaciones, de las cuales no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo Él la compró con su propia sangre. Aquí en la tierra no ha habido un hombre quien haya dado la vida para describir que un hombre va a ser salvo por otro hombre aquí en la tierra. No, de ninguna manera, solo la iglesia de Cristo, que Él dio o fue crucificado en una cruz, y para describir que eso fue suficiente para demostrar que solo en Él hay la verdad y hay la vida eterna. Urge a todos los hombres, pues, separarse de toda cosa religiosa que no haya sido plantada, que haya sido plantada por los hombres, y por medio de su obediencia del Evangelio de Cristo dejar que el Señor les añada a la iglesia de Él. O sea, el Señor Jesús, a través de su palabra, no hace llamado solamente a sus elegidos, a sus escogidos, sino está haciendo un llamado a todos los hombres en todo el mundo, para que se dejen de ser participantes de las cosas mundanas. Dejen de ser participantes de los falsos profetas y seguir a Cristo. Cristo está llamando todos los días a través de su palabra y a cada momento con el fin de que todo hombre sea salvado por Él y alcance la vida eterna, ¿no?
Entonces todo hombre tiene que reconocer que solamente Cristo, Él es el que da la salvación y da la vida eterna. Accionarse de otra manera es que el hombre corre riesgos terribles, es destinarse al fracaso eterno. Imagínense, cuando los hombres obedecen a los falsos profetas y no atienden a Dios, a su llamado que les hace a través de su palabra. Entonces estos están corriendo riesgos terribles y van al fracaso en caso de no arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios a través de sus mandamientos. En realidad, la Iglesia de Cristo no les invita a nadie, como que si fuera nuestra. No es nuestra la iglesia. La iglesia es de Cristo. No podemos decir yo me reúno en mi iglesia, porque no es nuestra, es de Cristo, ¿no? Y ahora el hombre de afuera de las dominaciones, los falsos profetas puedan decir, que, bueno, es decir, es de ellos, ¿no? Porque son fundadas por ellos, ¿no? Porque así lo dicen. Yo me reúno en mi iglesia católica, iglesia bautista, testigos de Jehová, ¿sí? En realidad es compuesta por ellos, pero no es compuesta por hombres salvos, por hombres que han aceptado a Dios, por hombres que en realidad han sido llegados a la verdad de Dios, han cumplido con el privilegio exaltado para ser miembros de la iglesia de Cristo. Es la parte fundamental, hermano, de que tiene un cristiano, y por eso debemos de estar orgullosos de eso, de haber aceptado la palabra de Dios, de haber cumplido con los mandamientos, ¿no? Entonces, la iglesia no es nuestra, sino la iglesia es de Cristo. Como dice, no les invitamos pues a una iglesia como si fuera nuestra, porque no tenemos iglesia nuestra. A la de Cristo sí les invitamos, porque les invitamos a la salvación misma. Les invitamos a la iglesia de la cual todo el mundo puede leer en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, esa es la iglesia de la cual a todos nos da la salvación y la vida eterna. Nada de vicarios. La iglesia de Cristo no tiene vicarios, no tiene credo. ¿No? Lo único que la iglesia de Cristo es grande y gloriosa. La iglesia de Cristo, porque Cristo es su Salvador y cabeza, ¿no? La iglesia de Él desconoce cabezas humanas. La iglesia desconoce cabezas humanas. No se sujeta a ningún hombre, no tiene vicario o representante en la tierra, porque dicen las Escrituras que Cristo tiene toda la autoridad, tanto en la tierra como en el cielo. No hay otra autoridad espiritual aquí en la tierra, ¿no?, que tenga potestad, ¿no? Muchas de las veces los hombres piensan todo lo contrario, que sí tienen que tener un representante aquí en la tierra, que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, para la católica sí hay el representante, que es el Papa, y él intercede por ellos, ¿no? Él intercede a Dios por ellos, perdonándoles
los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Un hombre hacia otro hombre. No puede ser, porque no es así, ¿no? Entonces, pues, la iglesia de Cristo no se compone de vicarios, no se compone de credos, no se compone de ninguna cosa de la denominación. Es la cabeza, como dice, ¿no? Él desconoce las cabezas humanas, ¿no? Y esto lo encontramos en Mateo, cuando dice que Él tiene toda la autoridad, lo encontramos en Mateo 28, 18, que es un texto también ya muy conocido de Él, ¿no? Mateo 28, 28 y 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que dio a sus discípulos, ¿no? Para que vayan por todas partes, anunciando las buenas nuevas, ¿no? Entonces, toda la autoridad es de Cristo Jesús, no el perdón, ¿no? Ciertamente, bueno, de acuerdo a los estatutos que pongan los hombres en sus iglesias, ciertamente hay una ordenanza y la gente las cumple, ¿sí? ¿No? Porque piensan que esto es lícito delante de Dios, pero no saben lo que Dios dice a través de su palabra, a través del Evangelio. Parte 2. Cristo es la única cabeza. Además dicen las Escrituras que hay solamente un cuerpo y que ese cuerpo, que es uno, en la iglesia de Cristo. Y también leemos en Efesios 1, 22 y 23, ¿no? También, que es un texto también ya muy conocido, ¿no? En Efesios 1, 22 y 23. Ya. Ya. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. 1, 22 y 23. Ya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cómo nos dicen las Escrituras? Él es el único, Él es la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, no hay autoridades aquí en esta tierra donde el hombre pueda utilizar la autoridad, como dice Cristo, para que pueda llegar a la salvación. Cada cuerpo tiene nomás una cabeza, o sea, un centro de autoridad y dirección. Si la iglesia es una y si es el cuerpo de Cristo, entonces Cristo es su única cabeza, su cuerpo no tiene dos cabezas. Los hombres presuntuosos han procurado usurpar la autoridad de Cristo, pero Dios castigará sus hechos. ¿Sí?
Entonces, amados hermanos, ¿por qué los hombres muchas veces usurpan la autoridad de Cristo? Quitando, poniendo lo que ya está puesto el fundamento a través de Cristo. ¿Sí? Ya no puede haber otro fundamento para que pueda así referirse a lo que es la doctrina de Cristo. ¿No? Ya lo que está puesto, está puesto. La palabra de Dios dice que ni una gota ni una tilde será quitado del libro de la profecía. Siendo así, amados hermanos, la escritura ya está completa porque es puesta por Dios. ¿Sí? Lo que Dios reveló a sus apóstoles, eso también la revelamos de hoy en día a toda la tierra. Bien, los cristianos constituyen el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. La cabeza manda y dirige a los miembros. Nada más obedecen y trabajan. La mano no se encarga de dirigir al cuerpo, ni tampoco el ojo. Cada miembro tiene su trabajo y responsabilidad, pero los miembros no mandan ni formulan nuevas prácticas para el cuerpo. Así es con la iglesia. El cuerpo es de Cristo, y nos dice también en Colosenses 1:18, también un texto que es muy conocido por todos. Y el Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, como es ya conocido por todos, hermanos, la iglesia del Señor es un cuerpo donde está basada por muchos miembros. Cada miembro tiene su función, ¿no? Cada miembro desempeña una responsabilidad como hermanos, como una familia de Dios, ¿no? Como hermanos espirituales. Entonces, hay una función. Cada quien tiene sus dones. Dones de orar, de cantar, de predicar, ¿no? A través de la palabra de Dios, también el conocimiento, la sabiduría que se tiene para predicar la palabra de Dios. Ese es un don. Y todos los miembros demuestran sus responsabilidades ante la presencia de Dios y ante la humanidad, ¿no? Recordemos algo muy importante, amados hermanos: responsabilidades, ¿no? El Dios mismo nos dice a través de su palabra que hay mucha responsabilidad, ¿sí? Es como en el hogar. En el hogar hay ciertas responsabilidades, ¿sí? Hay ciertas responsabilidades de mantener el hogar, a los niños, a los hijos, y etcétera, etcétera. Pero en las cosas de Dios, en la iglesia del Señor, mucho más hay responsabilidad de hacer las cosas de acuerdo a lo que dice el Señor a través de su palabra. ¿Ya? Entonces, pues así como nosotros también, nuestro cuerpo es a través de muchos miembros, ¿no? Manos, pies, oídos, cabeza, ¿no? Y cada miembro del cuerpo de nosotros ejerce también sus trabajos, sus responsabilidades, ¿sí? Los pies nos sirven para caminar, las manos para hacer las cosas, los oídos para oír, la cabeza para pensar, y así sucesivamente.
Mire cómo Dios pone las cosas tan fundamentadas en su palabra para que los hombres a través de ella piensen lo que deben hacer y no lo que no deben hacer. Entonces así se describe la palabra de Dios con la iglesia, ¿no? Sobre todo los miembros en la iglesia de Él, que son la familia espiritual, la familia de Cristo, de la cual también trabajan para ser mejores con el porvenir, pero siempre con mucha responsabilidad, ¿no? Bien, como dice, Él manda, es la única autoridad, el Cristo es la cabeza en la iglesia y no hay otra cabeza en la iglesia quien pueda ser administrada como el hombre quiere, sino como Dios quiere. Entonces Él manda y los miembros que dicen le obedecen. Pero algunas iglesias hay hombres como cabezas que formulan nuevas prácticas y descontinúan algunas antiguas y demandan que los miembros se conformen a ellos. Al proceder es como les decía hace un momento y reitero una vez más, ciertas iglesias tienen sus estatutos, podríamos decir, porque algunos son jurídicos, ¿no? Y de acuerdo a sus estatutos, pues ponen sus leyes de acuerdo a ellos para que los miembros, los fieles, desobedezcan a lo que ellos mandan, a lo que ellos dicen. Tal proceder, hermanos, es erróneo. Tal proceder también es una deshonra para la iglesia de Cristo, porque también ellos se basan cogiéndose a la iglesia de Cristo para hacer sus cosas ahí, de la cual pues Cristo no se agrada de ninguna manera. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Sin embargo, estos hombres quieren que sus iglesias se consideren como parte de la iglesia de Cristo. Así, porque dicen que ellos también quieren, o sea, tienen que ser salvos, ¿no? Porque también adoran a Cristo, ¿no? Hacen sus cultos, ¿no? Practican toda la obra de Dios, la escritura, ¿no? La predican, la hablan, cumplen con las obras, pero no todo eso es necesario, ¿no? Para alcanzar la vida eterna. Hay otras cosas importantes, el plan de salvación, para que pueda salvarse la persona, ¿no? Entonces, pero hay enseñanzas bíblicas más claras que esta, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza de su iglesia y que Él es el único que manda. ¿Sí? Aquí urge una pregunta, ¿no? Dice, urge una pregunta. ¿Cómo nos manda Cristo siendo que Él está en los cielos? ¿No? ¿Cómo nos manda Cristo siendo que Él está en los cielos? Para nosotros, que somos sus hijos, que somos el cuerpo de Dios, estamos en la iglesia de Cristo, es que Él nos habla a través de su palabra en las Sagradas Escrituras. Eso. Y hacemos de acuerdo a su voluntad. No la deshonramos a su palabra, pero los hombres de afuera deshonran su palabra, deshonran su voluntad, ¿no?
Entonces nos dice, ¿cómo? ¿Cómo nos manda el Cristo siendo que está en los cielos? No necesitamos un representante en la tierra para declararnos su voluntad sobre ciertos puntos, siempre ciertos puntos particulares que surjan en la iglesia. ¿Sí? Eso dicen muchos, y sobre todo los hombres. Necesitan un representante para que a través del representante pues les ayude a solucionar sus problemas, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, como es conocimiento de ustedes mismos, es la católica, tiene su representante, que es el Papa, ¿no? El Papa los manda a ellos en toda iglesia. El Papa manda. Tienen ahí sus sucesores, ¿no? Para que gobiernen a la iglesia. Y entonces, de esa manera se componen las iglesias de Cristo, ¿no? Pero ellos quieren también basarse, acogiéndose a la iglesia de Cristo, para describir que ellos también tienen el derecho a la salvación. Y lo dicen claramente, no como que si fuera verdaderamente la iglesia de Cristo, pero no es así, porque son plantas, como ya decíamos hace un momento, reiteramos una vez más, son plantas que Dios no plantó. Esas plantas son desarraigadas, porque no cumplen con el mandamiento ni el propósito de Dios a través de las Escrituras. Esta es una pregunta muy natural y merece algo de atención. Para darle contestación a esta pregunta, haremos también nosotros una. Y esta una es que, por ejemplo, basándonos también al Antiguo Testamento, si los judíos vivían bajo la ley de Moisés, es decir, bajo la ley de Dios dada a los judíos por Moisés y los profetas inspirados, ¿quiénes les sucedieron para legislar después de la muerte de ellos, para hacer leyes nuevas o modificar o quitar ciertas prácticas? En este sentido, no hubo un hombre quien vaya a poner un fundamento en ello, porque la ley de Moisés en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, fue una ley dada por Dios a Moisés para que cumplan sus mandamientos. Y los judíos cumplían con este propósito, ¿no? Los judíos eran celosos a la ley de Moisés, a sus mandamientos, y cumplían con frecuencia, ¿no?, estos mandamientos, ¿no? Entonces todos contestaríamos que los judíos tenían las escrituras de Moisés y de los profetas para guiarse, y que aceptar a otros hombres por vicarios o sucesores de Moisés y de los profetas habría sido ignorar la autoridad dada a Moisés y a los profetas. Ellos respetaban este propósito. Ellos respetaban la ley de Moisés, porque recuérdense que Moisés, él sí habló con Dios en algunas instancias. Sí habló. Pero la pregunta viene también diciendo, aquí en la tierra, ¿los hombres hablarán ahora con Dios aquí en la tierra? Nadie habla con Dios. Sí hablamos a través de las Escrituras, nosotros como hijos de Dios. Sí hablamos con Cristo, pero no lo vemos. ¿Sí? Hablamos a través de sus enseñanzas, de sus Escrituras, porque Cristo es quien nos habla a través
de su palabra y nosotros le escuchamos, ¿no? Pero no puede haber un representante aquí en la tierra para que diga que a través de él intercede por los pecados de los hombres a Dios. No puede interceder. Es una práctica tan errónea. No sé si en las demás denominaciones también habrán representantes, ¿no? Puede ser que sí, porque son leyes humanas, representadas por los hombres, ¿no? Pero Dios no las acepta, las aborrece. Entonces, así fue los judíos. Ellos cuidaron de la ley de Moisés, ¿no? Fueron muy celosos en cuidar la doctrina, porque sabían que era de parte de Dios. Ahora, también el tema viene en parte con un ejemplo muy práctico que se trata del rico, ¿no? Este pasaje lo hemos cogido algunas veces, tantas veces. Pero esto es para describir qué dicen los que mueren en desobediencia y qué dicen los que mueren en obediencia de Dios, ¿no? Para ello, vamos a leer una parte en el libro de Lucas. Creo que ya lo sabemos hasta de memoria también en Lucas 16, 19 en adelante. Se refiere a Lázaro y a rico, ¿no? Es un pasaje que trata de esto, ¿no? Trata de esto. Cuando murió aquel rico, se halló, ¿dónde se halló? Se halló en el Hades, ¿no es cierto? Sufriendo, atormentado, porque la Escritura nos dice que en el Hades hay parte mortal y también espiritual. La parte del hombre cuando va en desobediencia, y la parte también que es el hogar celestial cuando el hombre cumple con la obediencia de Dios, ¿no? Como dice el rico, estaba sufriendo en el Hades. Pidió a Abraham. ¿Qué le pidió? ¿No? Que enviara, dice, a la tierra a alguno para advertir a sus 5 hermanos para que no fueran a ese lugar por causa de sus pecados. Eso le dijo el rico a Dios, a Abraham, ¿no? Y además de eso, por el sufrimiento que estaba pasando, por el tormento que estaba pasando, que mandara a alguno para que moje la punta del dedo y moje su lengua. Cuán grande sería más, hermanos, la desesperación de aquel hombre, ¿no? Cuando nosotros hay veces nos quemamos alguna mano, un brazo, cuán grande es la desesperación, ¿no? Dios no se diga el sufrimiento eterno de aquel rico, ¿no? Nos habla de sufrimiento, de desesperación, ¿no? Entonces, Abraham contestó sus palabras así, cuando le dijo que mandara a alguien de la tierra para que hablara a sus 5 hermanos que también estaban en desobediencia. Pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, le contestó en Lucas 16, 29 hasta el 31. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
Tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Imagínense. Entonces, esos 5 hermanos del rico tenían las escrituras de Moisés, tenían los mandamientos de Moisés que fue dado de parte de Dios para que cumplan sus mandamientos. Incluso hasta el rico mismo haya sido escuchado estos 10 mandamientos, dado a él mismo estos 10 mandamientos. Recuerde algo muy importante también cuando la vez pasada hablaban del joven rico, ¿no? Era una pregunta esencial que le hacía Dios a Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Era una buena pregunta. Pero ya todo ha guardado, ha cumplido con los mandamientos, ha hecho muchas obras y todo. ¿Qué más le faltaba? ¿Qué más debo hacer? Le dice a Jesús. Pero Jesús fue la parte más para el rico era la parte muy conmovedora, se puede decir, más triste, cuando le dijo que venda todas sus heredades, sus pertenencias, y que le dé a los pobres. Hasta ahí llegó. Miren cómo es el hombre, ¿no? Porque no quiere dejar de ser avaro, ¿no? Quiere seguir haciendo las cosas no hechas por Dios, sino de acuerdo a la voluntad del hombre. Ahora el rico aquí también lo hacemos a un lugar. También vemos que él tampoco hizo la voluntad de Dios y por ende estaba sufriendo en el Hades, ¿no? Entonces notamos que en realidad esos 5 hermanos del rico no tenían a Moisés ni a los profetas, pues estos tenían siglos de estar muertos, ¿no? ¿Cómo pues los tenían? La contestación es sencilla. Tenían sus escrituras. Moisés en aquel tiempo era legislador en la casa de Dios. Sus leyes fueron escritas y guardadas por los judíos. Y así fue. Era la ley de Dios misma que dio a Moisés para que cumpliese el pueblo de él sus mandamientos y puedan así salvar también su alma, ¿no? No hubo sucesores de Moisés que se levantaran cambiando, modificando, sustituyendo. La gente judaica reconocía la autoridad de las escrituras de Moisés, aunque él tenía siglos de haber muerto. Miren, los judíos eran tan celosos que retenían las escrituras, las leyes de Moisés. Se sentían bien por ello, no aceptaban a otros hombres que vengan a poner otro fundamento a lo que ya estaba puesto. Así, amados hermanos, es con la casa de Dios de hoy en día. Dios no permite que ningún hombre ponga otro fundamento en lo que ya está puesto, que es su doctrina, que es su palabra. ¿Sí? Entonces, también cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices por tener esta doctrina que es de Cristo Jesús, que Él nos ha comprado con su propia sangre, ¿no? Si así era con Moisés en la antigüedad, ahora son los mismos mandamientos, las mismas leyes que se guardan de hoy en día. Es decir,
ya destituyendo algunas cosas que ya no están en vigencia. Por ejemplo, en el tiempo de antes los mandamientos eran literales, ¿no? Que ya ni me acuerdo cómo eran, pero eran literales. Algunos de ellos eran, primero, amar a Dios sobre todas las cosas; segundo, no jurar el santo nombre de Dios en vano, y así, en fin. Ahora guardamos el mandamiento con la ley de Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas, como el prójimo y a ti mismo. ¿Sí? Ahí se encierra toda la ley, ¿no? Nos sentimos orgullosos, felices. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. El hombre afuera podrá decir que son la familia de Dios, aunque lo pueden decir, pero Dios mismo no les escuchará, porque no son de Él, ¿no? Son de los hombres, ¿no? Así pasa de hoy en día con la casa de Dios. La casa de Dios, los miembros de la iglesia obedecen los mandamientos, obedecen la ley de Dios, y así es una familia unida. Pero sí tiene que ver la responsabilidad. Dice, entonces así pasa con la casa de Dios. Como Moisés legislaba en la casa de Dios durante la dispensación judaica, así Cristo ahora es legislador en la iglesia de Dios, y nos dice en Hebreos 3, 5 y 6. Leamos por favor en Hebreos 3, 5 y 6. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de para lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? Así como Moisés fue firme en la vocación hacia Dios, ¿no? Él obedeció, tuvo mucha responsabilidad y obedeció hasta el final sus mandamientos. Y hoy nos pone también al tanto de esto, que nosotros somos que tenemos la confianza en Dios, somos la familia de Dios, porque Él nos oye y nos escucha, somos sus hijos y somos elogiados por Él, y nosotros también le elogiamos a Él. Eso es lo importante para de hoy en día, de lo que nos hablan las Escrituras y las responsabilidades que cada uno debe tener. Moisés y los profetas revelaron la voluntad de Dios y la pusieron en forma escrita. Siglos después, los judíos tenían las Escrituras de ellos para dirigirse en la voluntad de Dios para ellos. Ahora Cristo y sus apóstoles han revelado la voluntad de Dios para todo el mundo. ¿Sí? Así como los judíos. Ahora los apóstoles, los profetas, ¿no? Nos revelaron la voluntad de Dios
a todo el mundo, a nosotros mismos, fue revelada esta voluntad, ¿no? Por medio del Evangelio. Ahora bien, si nosotros, amados hermanos, también somos parte de este privilegio tan exaltado que Dios nos ha dado, también debemos de cumplir con nuestro propósito, así como los judíos o Moisés cumplió a través de su palabra, ¿no? Entonces, como nos dice, para todo el mundo dio estas enseñanzas por medio del Evangelio de Cristo y lo ha escrito. Tenemos a Cristo y a sus apóstoles hoy en día, exactamente como los judíos tenían a Moisés y a sus profetas, ¿no? Pues tenemos sus escrituras inspiradas. Si la palabra escrita bastaba en aquel tiempo, basta ahora. Sí tenemos a Cristo y a sus apóstoles hasta la fecha, porque tenemos sus escrituras, ¿no? Sí basta, ¿no? Las escrituras de Dios, las escrituras de Cristo, desde el inicio de que Él fundó su iglesia hasta la fecha, y seguirá existiendo hasta la eternidad, hasta que Cristo venga por última vez. Qué privilegio más exaltado, amados hermanos, tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios para tener la vida eterna. ¿Quién se la merece todo eso? ¿Quién se merece todo ese regalo que Dios nos ha dado a través del Evangelio? No todos, hermanos. Tal vez muchos morirán en la desobediencia. Tal vez hay muchos hermanos míos que fueron cristianos en un inicio y que después se apartaron de la familia de Dios, ¿no? También ellos tendrán su parte en el lugar que les corresponde. Amados hermanos, de hoy en día también nosotros debemos de gozarnos por este privilegio tan hermoso, ¿no?, que Dios nos brindó a través de su palabra. El llamado que Dios nos está haciendo a través de las Escrituras es para todos, ¿no? Para todos, por igual. Entonces, no debemos de rechazar, no debemos de despreciar, porque es el único regalo que Dios nos ha dado. No hay otro regalo que valga, no infinidades de dinero, ¿no?, sino que no hay precio para este regalo. No hay precio para la vida eterna, ¿sí? Tampoco había precio para cuando Cristo derramó su sangre en una cruz. Entonces, amados hermanos, esto es lo hermoso que podemos hablar de parte de Dios en las Escrituras. Lo que pasa es que los hombres no están satisfechos con la autoridad de Cristo y sus apóstoles, y por eso quieren hacerse legisladores ellos mismos y presentarse como vicarios de Cristo. Afirmar que necesitamos vicarios de Cristo hoy en día es afirmar que Cristo no pudo hacer claro sus declaraciones. Es afirmar que no es comprensible a la palabra escrita de Dios. Lejos esté de nosotros afirmar tal cosa. Mire, ¿por qué quieren tener los hombres sucesores aquí? ¿Por qué quieren afirmar
que Cristo no pudo hacerse claro, ¿no? Si Cristo es la única base fundamental. Y los hombres, todo hombre sabe que Él murió en una cruz por dar la vida al ser humano, ¿no? Pero de ahí que se quiera obedecer, pues ya es cosa que ellos lo crean así, ¿sí? Pero nosotros, amados hermanos, hacemos todo lo contrario, obedeciéndole y sirviéndole y siempre estando en armonía, en amor, en paz. Es lo fundamental en la iglesia de Cristo, que moramos todos los miembros. Amados hermanos y amigos, es gloriosa la iglesia de Cristo. Es gloriosa la iglesia del Señor. Dios es el autor de ella, no hay otro autor de ella. Cristo la compró a precio de su sangre. Es compuesta de todos los salvos. Las escrituras usan la palabra iglesia para referirse a todos los salvos, porque esa palabra significa los llamados. De esta palabra, de estas escrituras, todos los miembros de Cristo, todos los hijos de Dios, alimentamos nuestra alma para estar con Él, para estar firmes en nuestro camino, en nuestra carrera, hasta el final, siempre cumpliendo con nuestras obras, cumpliendo con nuestros trabajos. Así como comenzamos nuestro trabajo, nuestra labor, así también terminar esta carrera que Cristo nos ha encomendado a cada uno. Conclusión. Cuando alguno oye el Evangelio de Cristo, que se llama la salvación, cuando responde en obediencia a las condiciones del Evangelio, Dios le perdona y le agrega a los demás salvos. Por eso dicen las Escrituras que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Sí? Todos los salvos están en la misma iglesia, porque están en la misma salvación. La iglesia, que es una de Dios, lo demás es de los hombres. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, en Hechos 2:47, que también igual es un texto conocido por todos, ¿no? Con esto terminamos. Alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? El Señor añadía a la iglesia a todos los que debían de ser salvos, a todos los que sean la voluntad de Dios. ¿Sí? Amados hermanos, no dejemos de leer las Sagradas Escrituras, porque ahí encontramos el alimento espiritual para nuestra alma. Recordemos los ejemplos, amados hermanos, que tuvieron aquellas personas que no quisieron aceptar a Dios, que murieron en desobediencia. Miremos en qué lugar se encuentran, ¿no?
Tal vez nadie de nosotros vamos a querer estar en aquel lugar, porque dice que es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento. Amados hermanos, este ha sido el mensaje, la palabra del Señor en esta mañana, pero me he hecho entender. Y así damos paso a nuestro hermano para la cena del Señor. Señor los bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con la cena del Señor. Como todos tenemos conocimiento, Jesucristo murió en un día como hoy, primer día de la semana, para que nosotros pues pudiéramos estar hoy aquí presentes. Vamos a dar lectura en 1 de Pedro 2:21, donde nos dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como sabemos, hermanos, Cristo fue un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? Todas las cosas que hizo en su momento. Un camino libre que nos dejó para que nosotros pudiéramos cumplir. En ningún momento, a pesar de todo lo que sucedió, él dijo mentira, sino que él fue enviado por su Padre para predicar la verdad, ¿no? En todo el mundo. Todo el sufrimiento que él tuvo, a pesar de que en el momento cuando iba a ser crucificado, muchas personas le maldecían, ¿no? Le insultaban a Jesucristo. Pero vemos que Jesucristo, vemos que en un versículo en Mateo nos dice que él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Él pedía a Dios por ellos, ¿no? A pesar de que estaba en la cruz, a pesar de que la muerte era en ese momento para él, ¿no? Pero bueno, todo lo que sucedió fue porque así tenía que ser, ¿no? Tenía que cumplirse las escrituras. En la cruz él llevó nuestros pecados, ¿no? Porque éramos muertos en pecado, ¿no? Las personas, para que el ser humano pudiera tener vida, ¿no? Espiritualmente. Todos los seres humanos, o nosotros como cristianos, pues éramos perdidos en el mundo, en el pecado, ¿no? Éramos descarriados, dice, como ovejas, ¿no? Fuera del redil, ¿no? Fuera de la vida cristiana. Pero gracias a la oportunidad que nos dio nuestro Señor Jesucristo, hoy sabemos lo bueno que es estar en su camino y siguiendo su ejemplo, ¿no? Todas las cosas. Y en este día pues nosotros nos presentamos delante de Él para hacer memoria de su muerte, ¿no? Participando de los elementos como es el pan y el jugo de la uva. Ahora nosotros de igual manera tenemos que estar dispuestos para poder participar en este día.
¿no? Como dice en Apocalipsis 19:7, la iglesia tiene que estar lista, preparada, ¿no? Para aceptar al Señor. Un cristiano tiene que estar sin mancha a pesar de lo que haya vivido en los días anteriores. Si hubo alguna falta, alguna falla del cristiano, ¿no? Antes de llegar hasta este lugar, para presentarnos aquí, pues tenemos que pedir perdón o recapacitar y reaccionar, ¿no? Y hacer las cosas bien, porque sabemos que vamos a llegar hasta este lugar a participar del Señor, ¿no? Entonces el cristiano siempre tiene que ser consciente para poder participar de la mesa del Señor. Vamos a dar lectura también en Primera de Corintios. Como siempre tomamos estos versículos 11-27. Primera de Corintios, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿no? Cada cristiano debe de ser consciente. Debemos estar conscientes en el día de hoy de lo que vamos a hacer, porque es muy importante lo que el cristiano hace en este día de participar de la mesa del Señor, ¿no? Así también como todos los cristianos en su momento lo hicieron, cuando Jesucristo les predicó la palabra y les dio todas las instrucciones cómo debían hacerlo, ¿no? Ellos también participaron con Jesucristo, ¿no? De igual manera como nosotros lo vamos a hacer en esta mañana. Vamos a pedir al hermano Claudio, por favor, que nos ayude con la oración para el pan. Por favor. Demos gracias, hermanos, por el pan. Señor, te damos gracias por este pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo, que es la cruz del Calvario. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta que el hermano pase, vamos a pasar a Mateo 26:26. Donde dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Asimismo, como Jesucristo lo hizo con sus discípulos, en esta mañana nosotros también vamos a participar. Si ya todos los hermanos tenemos, participemos. De la misma manera vamos a proceder con el hermano para la oración del jugo de uva, por favor. Oremos, hermanos, por la copa. Señor, te damos gracias infinitas por esta copa, que es la comunión de la sangre de Cristo, que es derramada en la cruz del Calvario. Bendice, te rogamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bien, hermanos, de la misma manera, si ya todos los cristianos tenemos, vamos a participar. Participemos. Asimismo, vamos a dar paso a la ofrenda. Bien, hermanos, en cuanto a la ofrenda, de igual manera es un mandamiento que debemos cumplirlo. Las ofrendas lo hicieron así también los cristianos en el tiempo de antes, con el beneficio de que muchos cristianos pudieran tener todo lo necesario para poder predicar el Evangelio. En esta mañana, en este día, nosotros nos presentamos aquí también para poder ofrendar de la mejor manera, que siempre haya disposición en cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura en 2 de Corintios 8:1 en adelante, donde dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Podemos ver los cristianos, los corintios, quisieron participar en esta colecta para los hermanos, para la iglesia de Macedonia. Y vemos que el apóstol Pablo dice que les pidieron, dice, con muchos ruegos que les den la oportunidad de participar en esta ayuda para los santos. No, ellos se prestaron, ¿no?, para ayudar, para poder ayudar a los hermanos necesitados, a pesar de que había pobreza entre ellos también. Lo que podemos ver, hermanos, aquí es que hubo mucho amor entre hermanos, ¿no? Y Dios lo que quiere es que siempre en todas las congregaciones, en todo el mundo, exista este amor, para que los cristianos podamos ayudarnos de unos a otros, como una familia, ¿no?, como es la familia de Dios. En el día de hoy nosotros también hemos dejado una parte, ¿no?, de lo que hemos ganado, para que nuestra ofrenda también pueda ser útil, pueda ser bien vista por parte de Dios. Más adelante en 2 de Corintios 9:6-8 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nosotros obtenemos o cosechamos lo que sembramos, como Dios lo dice. Siempre debemos disponer una parte
para poder ofrendar. Y esa cantidad que nosotros disponemos tiene que ser generosa para Dios, así como lo dice. Y de esta manera Dios va a bendecir a cada cristiano. A pesar de las cosas que uno tiene, Dios bendice aún más. Y es como tiene que comportarse el cristiano, ¿no? Cuando se trata de las cosas de Dios, especialmente. De esta manera, hermanos, asimismo, tomando ejemplo de los cristianos como lo hicieron, vamos nosotros también a hacerlo en esta mañana. Por favor, hermano Claudio nos ayuda con la oración. Damos gracias, hermano, por la... Señor, te damos gracias infinitas en este momento por estos ofrendas que vamos a recoger en este momento, que sean dadas con todo ese buen ánimo, como tú nos mandas a través de tu linda palabra. Bendícelas, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ofrendas, Ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Muy bien, hermanos, de esta manera estamos cumpliendo con las cosas de Dios, estamos por concluir. Gracias en esta mañana y quedamos con el hermano que nos va